El cráneo es la estructura ósea que da forma a la cabeza y protege las estructuras del encéfalo. Los huesos de su parte anterior forman la cara, mientras que los de la parte posterior originan la bóveda craneana. Los huesos de la cara se distribuyen formando orificios para las órbitas de los ojos, la cavidad nasal y la cavidad bucal. Uno de estos huesos es la mandíbula, lo cual es un hueso plano, impar, central y simétrico en forma de herradura situado en la parte inferior y anterior de la cara. La mandíbula se articula con un solo hueso, siendo el hueso temporal, ubicándose en la parte superior de las ramas. Desde el punto de vista anatómico se le describe a la mandíbula dos partes, una parte central que corresponde al cuerpo y las ramas de la mandíbula. Empezaremos describiendo al cuerpo de la mandíbula. Al cuerpo de la mandíbula se le considera una forma cuadrilátera ya que tiene la forma de un cuadrado. Tenemos dos caras y cuatro bordes, una cara anterior o cara exocraneal, una cara posterior o cara endocraneal. Los bordes son superior, borde inferior y laterales, que se unen con las ramas. En la cara anterior, lo primero que encontraremos en la línea media es a la sínfisis mentoniana. En la parte inferior de la sínfisis mentoniana vamos a encontrar una pequeña protuberancia mentoniana, conocida así o como eminencia del mentón. A cada lado de la línea media o sínfisis mentoniana vamos a encontrar dos agujeros que se denominan agujeros mentonianos, los cuales van a dar paso a los vasos y nervios mentonianos, correspondiendo al orificio de salida del conducto mandibular. También vamos a encontrar una línea que viene desde aquí y termina aquí, se la conoce como la línea oblicua externa o línea oblicua. En esa línea se insertan tres músculos que son el triangular de los labios, depresor del labio inferior, cutáneo del cuello. Estos tres se insertan a ese nivel en la línea oblicua. Como podemos observar, esa línea oblicua externa se prolonga hacia atrás, por tanto forma parte del borde anterior de la rama de la mandíbula. En la cara posterior del cuerpo de la mandíbula encontramos dos eminencias, dos superiores y dos inferiores. Las dos superiores se las conoce como apófisis mentonianas. Estas apófisis mentonianas superiores van a prestar inserción al músculo geniogloso, mientras que las apófisis mentonianas inferiores van a prestar inserción al músculo genoideo. Observamos también depresiones que corresponden a la fosita sublingual, la cual aloja a la glándula sublingual. También vamos a encontrar una línea oblicua interna que va a prestar inserción al músculo mieloideo. En la parte inferior de esta línea encontramos una gran depresión que corresponde a la fosa submandibular, que aloja a la glándula submandibular que corresponde a las glándulas salivales. Ahora continuamos con los bordes. Como mencionamos, aquí se encuentra el borde superior, que corresponde al borde alveolar. Cada alveolo dentario va a estar separado por un tabique óseo. Borde inferior. Presenta una pequeña carilla llamada fosilla digástrica, que presta inserción al vientre interior del músculo digástrico. Bordes laterales van a unirse con sus ramas. Ramas de la mandíbula. Como podemos observar, tiene una forma cuadrilátera, presenta dos caras y cuatro bordes, una cara externa y una cara interna o medial. De igual manera presenta cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. En la cara externa encontramos unas carillas rugosas que prestan inserción al músculo macetero. Ramas de la mandíbula. Como podemos observar, tiene una forma cuadrilátera, presenta dos caras y cuatro bordes, una cara externa y una cara interna o medial. De igual manera presenta cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior.
En la cara externa encontramos unas carillas rugosas que prestan inyección al músculo macetero. Borde anterior. En la línea oblicua externa forma el labio lateral del borde de la mandíbula, que posee dos labios laterales que lo forman, la línea oblicua y la línea medial. En la parte inferior de la línea oblicua externa, donde se une el labio lateral y el labio medial, encontramos una pequeña cresta uxinatriz, la cual va a prestar inyección al músculo bucinador. A esta altura del labio medial y lateral encontramos una pequeña depresión denominada fosita premolar. Hacia acá arriba forma una pequeña cresta denominada cresta temporal, que forma parte de los músculos masticadores. Hablaremos de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación compleja y es la única articulación movible del cráneo. Esta está formada por dos superficies articulares, una que corresponde al cóndilo del hueso de la mandíbula y otra superficie articular o cavidad glenoidea del hueso temporal. Ambas superficies están separadas y a la vez protegidas por un disco o menisco articular. Ambas superficies articulares son convexas y no se puede dar la adaptación. La concordancia se establece mediante un disco articular. El disco de la articulación temporomandibular es alargado transversalmente, ovalado y grueso en su extremo medial. Es bicóncavo y su espesor disminuye desde la periferia hacia el centro. El disco dislocado anteriormente es un obstáculo para el movimiento del cóndilo cuando la boca se está abriendo. Para que la mandíbula se abra completamente, el cóndilo tiene que saltar sobre la parte trasera del disco y al centro de este, y este está produciendo un sonido de clic o un chasquido. Al cerrarse, el cóndilo se desliza hacia afuera del disco, produciendo así otro clic. Esta condición se denomina desplazamiento del disco con reducción. En la parte posterior de la articulación tenemos un tejido que es denominado tejido radiodiscal, que presenta fibras elásticas. Cuando el cóndilo de la mandíbula va hacia adelante, tiene su máxima apertura. Este tiene una función de relleno. Esta articulación va a tener dos movimientos, principalmente uno de rotación y posteriormente va a hacer uno de traslación, abordando la parte de la eminencia articular, donde si existe un aplanamiento en esta zona, la eminencia articular del cóndilo se puede quedar anclado, provocando así una luxación de la articulación temporomandibular.